Yo cuando vine a probar algunas de las cosas que estaba haciendo acá en el salón, pues me tomé el tiempo de ver el listado de las personas que iban a estar exponiendo en este evento. Y la verdad que me sentí bastante orgulloso porque me hacía la pregunta, ¿cómo un ingeniero informático se cuela en un evento de la comunidad legal donde hay tantas personas, tanto como participantes así como ponentes? Y bueno, pues me tomé el tiempo de crear una explicación de por qué esto está ocurriendo. Y está ocurriendo, en cierta forma, en nuestros ojos, una evolución importante que empezó con una revolución industrial. Esa revolución industrial vino inicialmente con la escritura, ha ido pasando por ciclos importantes en el tema de la máquina de vapor, los circuitos. Estamos hablando hoy de la era de la conectividad y de la inteligencia artificial. Y si nos vamos un poco más profundo, vemos cómo en nuestros ojos una simple asunción papal o toma de posesión de un papa, esto fue la toma de posesión que ustedes ven acá detrás de mí, del Papa Benedicto, cambia con simplemente un periodo de tiempo tan pequeño de 8 años. Pequeñito. Miren la diferencia enorme de cómo los dispositivos que hoy nos tienen hiperconectados empiezan a generar nuevos escenarios de responsabilidad civil desde el punto de vista de tecnología. Y ahí entran retos importantes en el tema de definición. Quiero contarles la historia de Eva, que Eva puede ser María, puede ser Juana, ya que están de moda los femicidios en nuestro país, pero hay un tipo de femicidios que no hemos visto. Eva es una mujer de 29 años, hermosa, tiene un trabajo ejecutivo en una empresa, soltera en un momento, con una hija. Eva conoce a una persona que permuta su tiempo entre República Dominicana y la ciudad de Nueva York. Y entabla una relación con esta persona inicialmente muy bonita. Y en esa lejanía, muchas veces, esa pareja de Eva le pide una prueba de amor a Eva. Y Eva, pues después de su insistencia, pues accede a darle su prueba de amor, en donde envía un video muy bonito, muy bien preparado, donde baila desnuda para su pareja. Pero con el tiempo la relación se enfría y su pareja decide, en este caso Eva decide dejar a su pareja. Y su pareja toma una acción muy común en estos tiempos: divulgar lo que Eva le había enviado en todo medio donde le sea posible, con sus amigos. Y entonces existe un concepto nuevo llamado viral, lo conocen, me imagino, en donde las cosas vuelan y van de un lado a otro. ¿Qué pasa? Que esto entonces se propaga de una manera rápida y muy difícil de contener. Eva pierde su trabajo, pierde su referencia, porque igual tiene un nivel de descrédito enorme a la hora de un reclutador investigar su vida, porque muchas veces quedan rastros de esa información, y entonces está sola y sin su hija, y con su hija y sin pareja, ¿verdad? Sin trabajo. ¿Quién es responsable respecto a esto? ¿Verdad? ¿Quién es responsable civil? ¿A quién Eva le busca resarcir sus daños en esa parte? A su expareja, por un lado. Todo el mundo entiende que es obvio, ¿verdad? Pero también puede ser a aquellas personas que retransmitieron el interesante contenido. Mucha gente que regularmente lo reenvía. ¿O acaso el proveedor de servicios de internet tiene alguna responsabilidad en ese proceso? Y es parte de lo que hoy más o menos quisiera yo establecer desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista forense, cómo puede impactar un proveedor de servicio, si se puede o no resarcir el daño que ha tenido Eva. Y en este mundo hiperconectado vemos cómo la tecnología ya implica todo. Vemos cómo incluso compramos en el colmado algo tan básico y esencial ya por una aplicación web.
O sea, algo tan dominicano, digamos, ¿no? Lo hacemos por una aplicación web. Y ese entorno evidentemente afecta lo mismo, afecta la intimidad, afecta la libertad de la persona, afecta lo que es la propiedad intelectual, afecta la integridad de los datos y también afecta la seguridad nacional. Y yéndome un poco atrás, y aquí evidentemente sin yo ser abogado, hablamos un poco de ese ciclo del daño para establecer dónde el proveedor de servicio tiene alguna participación. Y hablamos de que el daño tiene un ciclo donde está el acto o la omisión, ¿verdad? Está el nexo, está la lesión y evidentemente está la culpa. Y hablamos inicialmente del acto. ¿Qué sucede con el proveedor de servicio en el acto? Regularmente en ese proceso, pues el proveedor de servicio, muchas legislaciones lo nombran como un intermediario, siempre y cuando sus acciones sean automatizadas y él no tenga conocimiento del destino final de lo que pasa allí. Entonces no hay un acto por su parte, sino que prestar un servicio por unas garantías que están definidas en un contrato y posteriormente pues definir, como decía Javier, si hay un daño y está notificado, tomar una acción. Evidentemente si hay una omisión, esa persona, pues ese proveedor de servicio, esa persona jurídica tiene una responsabilidad en el daño posterior después de haber sido notificado. Ahora bien, también los proveedores de servicio que inicialmente fueron definidos como empresas de transmisión de datos, de almacenamiento temporal para optimización de esa transmisión de datos, en este caso, inicialmente fueron definidos como proveedores de servicios de comunicaciones, de Internet, en ese ámbito. Sin embargo, si nos vamos a la referencia a esa primera definición, estamos hablando de 1988. Luego en el 2000, la Unión Europea, pues, tuvo la visión de entender que esto iba a ir mucho más rápido y mucho más amplio y definió a ese proveedor de servicio como todo el que brinde un servicio en la Internet, en este caso. Y hoy entran retos importantes desde la definición de ese proveedor de servicio. ¿Por qué? Porque podemos decir que en República Dominicana hay telefónicas, ¿verdad?, que brindan un servicio. Sin embargo, tenemos empresas como WhatsApp que nos dan ya el mismo servicio de una telefónica y hacemos una llamada, videollamada, y no están establecidas o reguladas bajo las leyes de la República Dominicana. Entonces implica retos importantes desde el punto de vista de una investigación digital por el tema del alcance, muchas veces, ¿no? Sin embargo, muchas de esas empresas son objetos de regulación y evidentemente, pues, también hay requisitos de excepción y esa es una tendencia que está pasando y posteriormente a mi charla, pues, me gustaría que el profesor Javier pues, nos hable un poco de esa tendencia respecto a la tendencia de eximir a las empresas de servicios de responsabilidad. Si hablamos un poco entonces del otro elemento, hablamos del nexo, y aquí es que viene la parte más importante desde el punto de vista de la investigación digital. Ese nexo tiene a ver o tiene razón en lo que es la evidencia, porque el proveedor de servicio es el que puede ayudar a probar que un individuo hizo un daño a otro. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Esa expareja que envió la información de Eva, evidentemente se entiende que le envió esa persona, se presume, sin embargo esa persona puede alegar que no fue él quien distribuyó esa información. Y entonces, ¿cómo probamos de dónde salió dicha información y cómo se propagó? Y ahí entran esos servicios de prestadores a definir en sus registros, que muchas legislaciones le indican que deben mantener un registro. En nuestro país, en este caso, hay una legislación en donde la ley 5307 y su reglamento, en este caso el Indotel, pues ordena que los proveedores de servicios, cibercafés, retengan las informaciones de conexión por 90 días. Ahora bien, ¿qué pasa con esos registros, por ejemplo, de conectividad, o quién almacenó, o quién publicó? Como decía el profesor Javier hace un momento en un portal web, ¿quién publicó esa información? ¿Qué pasa con esa evidencia? La evidencia tecnológica tiene retos importantes, sobre todo incluso para que la comunidad jurídica muchas veces lo entienda, porque muchas veces alguien puede decirle acá, bueno, un IP, pero bueno, ¿qué es un IP técnicamente? ¿Cómo un IP llega a pertenecer a una persona? Muchos jueces pudieran hacerse esa pregunta para poder establecer que ese individuo era el dueño de una conexión en un momento dado, ¿no?
Entonces tiene retos importantes desde ese punto de vista, pero tiene otro tipo de retos. Y hablamos de que el proveedor de servicio, cuando apoya ese proceso de investigación, pues debe tener competencia en el proceso de recolección de información. Y cuando hablamos de competencia, debe tener conocimiento en el proceso de recolección para que esa evidencia, en este caso, no altere los derechos de ninguno de los dos imputados, ni ser, en este caso, una parte de intervención en ese aspecto. El otro elemento, desde el punto de vista de esa evidencia, es que esa evidencia también tiene retos de una característica, y creo que acá hay un detalle técnico, ¿no? Otro elemento es que esa evidencia puede ser volátil, puede desaparecer de una manera muy fácil. Y aunque la gente dice, bueno, en internet se queda todo grabado, y es verdad que se quedan muchas cosas grabadas, también en este caso, pues, queda que la evidencia puede ser tanto alterada o puede ser desaparecida de una manera muy sencilla, y para el forense representa retos desde el punto de vista de recuperación. Si hablamos de otra característica de la evidencia, es el reto de integridad. ¿Cómo sabemos nosotros, un abogado, un fiscal, un juez, que una evidencia es íntegra? ¿Cómo sabemos que esa evidencia que fue recolectada en un momento dado, pues en su proceso de cadena de custodia no ha sido contaminada o alterada inclusive de manera intencional? Y entonces acá es otro reto que tiene esa evidencia digital desde el punto de vista del proveedor, porque el proveedor es el primer elemento dentro de la cadena de custodia. Entonces, si nos preguntamos acá, ¿qué responsabilidad tendría un proveedor de servicio en el mal manejo de una evidencia? En donde una persona no se le pueda resarcir el daño porque ese proveedor de servicio no pudo manejar correctamente, dentro de esas características de integridad, la evidencia. Y este es otro de los elementos importantes que tomamos en cuenta desde el punto de vista de responsabilidad de la evidencia. Entonces, si hablamos de otros elementos que también tiene la evidencia, es el tema de la internacionalización de la evidencia, o sea, la parte de pasar de un país a otro, de un paraíso a otro, de un lugar donde hay disparidad legal, en donde vemos que muchas veces la investigación se estanca y entonces termina siendo una carrera totalmente desigual. ¿Por qué? Porque definimos, bueno, que una conexión se hizo desde Haití y cuando vamos al proveedor, el proveedor no tiene ninguna regulación que le indica que debe almacenar un registro. Y entonces acá entran esos retos desde el punto de vista de poder seguir ese proceso en ese caso, ¿no? Si volvemos a Eva, entonces Eva hoy, como parte de su proceso de resarcir sus daños, tiene retos para poder de alguna manera definir quién participó en esa cadena desde el punto de vista de identificación, quién es responsable en ese proceso y probar en este caso también quién dentro de las personas que en algún momento Eva compartió su contenido, pues pudo haber sacado dicha información. Y es parte, ¿no?, de ese reto tecnológico desde el punto de vista de la investigación. En resumen, si vemos aspectos de la responsabilidad técnica de un proveedor de servicio, evidentemente tenemos que reconocer en todo momento que su función es ser intermediario de contenido. Y aunque muchas veces se le notifique de que hay un daño y él toma una acción inmediata en resarcir ese daño, pues en otros casos ya el daño no puede ser mayor. Por lo cual, evidentemente que implica otro proceso adicional que no se detiene cuando se saca el contenido. El otro elemento es que aunque queramos regular los proveedores de servicio, es casi imposible porque todos los días surgen nuevos proveedores de servicios. Y traemos un ejemplo muy sencillo, Uber. Uber es un proveedor de una plataforma tecnológica para que personas transporten a otras. Y hemos visto precedentes interesantes donde una persona ha demandado a Uber porque alguien ha chocado. Entonces, se implica de que si Uber tiene o no responsabilidad en un accidente. Ahora bien, si Uber reclutó como empresa a un individuo con antecedentes penales y ese individuo cometió una falta,
Entonces, es otro elemento que no implica la base tecnológica desde el punto de vista de investigación, ¿no? En este caso, pues por último, es importante que también en nuestro país podamos ir viendo cómo creamos o definimos requisitos legales de excepción y dónde realmente no hay excepción, porque evidentemente que hay una responsabilidad de acciones por cualquier proveedor de servicio, tanto por acción como por omisión. Y en mi caso, por ejemplo, me ha tocado bastante trabajar con proveedores de servicios que no cumplen hoy con el reglamento de Indotel porque no tienen una capacidad tecnológica para retener por 90 días historial de conexiones. Y no hay una legislación que de alguna manera diga cuál es la penalidad que tiene dicha empresa por no cumplir con ello, y queda un vacío legal de si esa persona por omisión, o esa entidad mejor dicho, por omisión, pues es punible también de ser demandado civilmente por yo no poder resarcir mis daños originalmente. Muchas gracias.